La religión católica es una de las que más feligreses tiene a lo largo del mundo, y su sede, que está ubicada en Roma, es una de las más enigmáticas y misteriosas. El Vaticano es uno de los sitios más visitados por turistas, pero a la vez, es el que más misterios guarda en su interior, puesto que hay muchas cosas que se mantienen escondidas al público. Secretos que solo el Papa tiene acceso a saber, mas sin embargo no tiene permiso de divulgar. La Iglesia se escuda diciendo que hay conocimiento tan peligroso que es mejor que no esté abierto al público. Aunque muchos dicen que si estos secretos salen a la luz pueden dejar en mala posición a la Iglesia católica. Así que es más que claro que todo este secretismo va a seguir por mucho tiempo más. Aunque sea la Santa Sede, no está absuelta de cometer errores, y gracias a esto han salido a la luz varios secretos que resultan aterradores sin lugar a dudas. Damas y caballeros, yo soy el acechador nocturno y sean todos bienvenidos al Top 5 Secretos del Vaticano. Número 5. Para abrir este video, tenemos a la filtración de información secreta mejor conocida como Vatilix. A finales del año 2012 se comenzaron a filtrar muchos documentos, donde constaba que el Vaticano había sido partícipe de corrupción, aparte de involucrar a cardenales homosexuales. Este fue un escándalo muy importante en ese año. La figura del Vaticano se vio tan afectada que el mismísimo Papa, que en ese entonces era Benedicto XVI, salió a dar declaraciones y a pesar de tratar de limpiar su imagen, con todo lo que se filtró fue completamente imposible. Tanto fue así que la Iglesia realizó un juicio, donde varias personas fueron castigadas, por filtrar documentos secretos del Papa, ya que esos documentos no debían ver la luz. A pesar de todo esto no lograron limpiar su imagen, y tuvieron muchas críticas por los temas tan delicados que se manejaban ahí. A medida que pasaban los años, nuevos descubrimientos salieron a la luz. Vatilix 2 y 3 revelaron información muy importante. Recuerden que en este tiempo mantener un secreto cada vez es más difícil. Lo cierto es que estos documentos dejaron en una situación muy delicada a la Iglesia, y hasta el día de hoy nunca salieron a desmentir dichos documentos. Solo a dar declaraciones que esa información era confidencial y no debían saberse por el público. Un tema muy delicado que hasta el día de hoy sigue representando un gran bochorno para la Iglesia Católica. Número 4. En el puesto 4 tenemos a los escándalos del Banco del Vaticano. Este sitio siempre es asociado con lo austero, pero nada más lejos de la realidad, ya que en el Vaticano se mueven unas cantidades de dinero obsceno. El nombre oficial es Instituto para las Obras de Religión. Supuestamente fue creado para realizar obras de caridad sin fines de lucro, pero durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler era un benefactor de este banco, les daba cifras de dinero elevadas a cambio de que este banco sirviese los intereses de Alemania. Cuando todas las puertas fueron cerradas a este país, la única vía que tenía Alemania para poder mover dinero era este banco, que a pesar de que sus crímenes de guerra eran notorios, y todos hablaban de las atrocidades cometidas por los nazis, este banco se negó a dejar de trabajar con ellos. Este trato llegó a su final cuando Hitler fue encontrado muerto en su búnker. Esto es algo que la Iglesia quisiera borrar de su historial, pero lastimosamente quedó en el registro de su historia. Y aunque la Santa Sede se haya disculpado públicamente, esto no borra que gracias a ellos fue más difícil vencer a la Alemania nazi. Hoy en día este banco sigue funcionando y se siguen moviendo cifras de dinero muy elevadas. Y a pesar de que la Iglesia diga que lo mejor es vivir con austeridad, puesto que los lujos solo nos alejan de Dios, ellos no lo hacen, ya que esta organización es una de las más ricas e influyentes en el mundo, y que más lujos tiene tanto por dentro como por fuera. Lo llamativo de este banco es que no tiene que rendirle cuentas a nadie, y sus operaciones son completamente secretas. Algo que sin lugar a dudas da mucho que pensar. Número 3. En el puesto 3 tenemos a una biblioteca, pero no cualquiera, sino los archivos secretos del Vaticano. En este lugar se guardan miles de documentos que están prohibidos para el público. Y para poder entrar necesitas un permiso especial, pero realmente es muy difícil que lo aprueben. Este lugar es uno de los más llamativos, ya que es un secreto total.
Nadie ha tenido acceso a este lugar libremente, solo el Papa en turno puede leer estos documentos, pero aún así no le está permitido divulgar lo que se encuentra ahí. Hay muchas teorías sobre este sitio, desde que se esconde pruebas de vida en otros planetas, hasta documentos que ponen en duda la existencia de Dios. Pero son solo teorías conspirativas, a ciencia cierta no se sabe con exactitud qué se encuentra ahí. Lo cierto es que este secreto se mantendrá por mucho más tiempo, ya que la Iglesia no tiene planes de publicar la información que se encuentra aquí. Esta información podría ser muy valiosa para la humanidad, puesto que se ha estado reuniendo por más de 10 siglos, y nunca ha sido afectada por guerras como otras bibliotecas. Así que los documentos están en muy buen estado, es tanto el secreto que se debe guardar, que el personal de limpieza tiene que cumplir un requisito muy extraño, el cual es no saber leer, ya que la tentación de hojear un documento prohibido puede ser muy grande. Entonces con esto se evita malos entendidos, sin lugar a dudas un sitio muy interesante. Número 2. En el puesto 4 hablamos de algunos escándalos de dinero referentes a la Alemania nazi, pero una cosa fue haber hecho negocios con ellos y otra cosa más grave es haberlos ayudado a escapar. Cuando las fuerzas aliadas ganaron la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis trataron de huir de su destino, buscando refugio en otros países. Estos criminales, porque hay que recordar las macabras acciones hechas por estos, buscaron refugio en Latinoamérica, como Argentina, Chile y Brasil, siendo estos sus principales destinos, pero esto se vio facilitado por el Vaticano, ya que éste había planeado una ruta de escape llamada la Ruta de Ratas. Y existen muchos documentos que comprueban que esto fue totalmente cierto. E inclusive hay muchos casos, como por ejemplo el de Franz Stangl, quien fue comandante de los campos de exterminio judíos, se le culpa por más de 500.000 de asesinatos. Este criminal logró escapar de una prisión de Australia y con la ayuda del Vaticano llegó a Sao Paulo, Brasil con su familia y vivió ahí el resto de sus días, sin pagar ningún crimen, pero la pregunta es, ¿qué ganaba la Iglesia Católica con esto? A ciencia cierta no se sabe, pero muchos especulan que lo hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo, pero esto a costa de liberar criminales que habían cometido actos atroces contra la humanidad. Sin lugar a dudas un tema muy delicado para el Vaticano. Y si te preguntas cuál fue la respuesta de este cuando se le cuestionó del porqué de sus acciones, simple y sencillamente se ha negado a hablar del tema. Número 1. Los exorcismos pueden parecer un mito debido a su aparición en el cine, pero han sido una tradición de muchísimos años para la Iglesia Católica. Y se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Es un tema del cual no les gusta hablar, pero ha quedado en sus registros, que ha existido un exorcista que ha llevado a cabo, aproximadamente, 160.000 exorcismos. El padre Gabriel Amort. Es, quizás, el exorcista más famoso de la historia a lo largo de 60 años que se desempeñó. Fue el principal exorcista para el Vaticano. Pero este rito no es exclusivo de él. Se dice que hay más de 250 exorcistas aprobados por el Vaticano. Uno de los casos más famosos y que más ha marcado la historia es el exorcismo de Gina. Era una joven colombiana que en 1990 sufría de ataques violentos y erráticos. Por su comportamiento la familia decidió ponerse en contacto con la Iglesia Católica, y su exorcismo fue aprobado en 1991. Lo que hace que este suceso haya tomado más relevancia fue que fue transmitido en televisión abierta. Habiendo sido visto por más de 29 millones de personas, este es uno de los muchos casos que han quedado documentados de los tan misteriosos exorcismos. Aunque la Iglesia no le guste hablar de esto, siempre ha estado presente en su historia desde que fue creada. Ha existido el mito de que las posesiones demoníacas son reales y que se debe expulsar al demonio invasor con un ritual, pero a la vez es algo que les gusta manejar con total hermetismo. Es por esto que pasa a ser uno de los secretos más oscuros sobre el Vaticano y la Iglesia en general. Gracias por haber llegado al final del video. Recuerda que puedes ayudarme suscribiéndote. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Comenta si sabías alguno de estos datos. Se despide de ustedes el acechador nocturno, no sin antes desearles una feliz noche.